Hablemos de Levítico. A ver, seamos honestos. Cuando escuchamos ese nombre, lo primero que se nos viene a la mente es una lista interminable de reglas raras y quizás anticuadas. Pero, ¿qué tal si lo miramos con otros ojos? Hoy vamos a analizarlo por lo que fue en su momento. Un manual importantísimo para vivir en comunidad y en conexión con lo sagrado. Para entrar en materia, hagamos un viaje en el tiempo. Imaginemos la escena. Estamos al pie del monte Sinaí. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, son libres, pero ahora se enfrentan a un dilema gigantesco, una pregunta casi existencial. ¿Cómo es posible que nosotros, gente imperfecta, podamos vivir cerca de un Dios que es pura y perfectamente santo? Justo ese, es el problema central que Levítico viene a resolver. Y bueno, la respuesta a esa tremenda pregunta es, ni más ni menos, el libro del Levítico. Pero ojo, no es solo una colección de leyes. Pensemos en él más bien como una guía, casi un manual de instrucciones divino diseñado específicamente para construir un puente sobre ese abismo enorme que separa lo humano de lo divino. Ahora, para ponerlo en perspectiva, veamos el panorama completo. Esta tabla lo explica de maravilla. Si Génesis nos cuenta el origen de la nación y Éxodo su liberación, Levítico es el libro de la vida de la nación. Es, por así decirlo, el manual del ¿y ahora qué?, el cómo se supone que deben vivir una vez que ya son un pueblo libre. Muy bien, entremos de lleno. El libro se puede dividir a grandes rasgos en dos partes. La primera nos habla sobre el camino hacia Dios, o sea, detalla todos los sistemas que se crearon para que la gente pudiera acercarse a esa presencia sagrada sin morir en el intento. Y el corazón de este sistema era el sacrificio. Pero cuidado, no se trataba de un ritual vacío o sin sentido. Era la herramienta principal para la reconciliación, para sanar la relación con Dios. Era la forma tangible, real, de lidiar con las faltas y también de expresar devoción. Y la verdad es que el sistema era súper completo. Había 5 tipos de ofrendas principales, cada una con un propósito claro. El holocausto, que era como una entrega total. La ofrenda de granos, para dar las gracias. La ofrenda de paz, para celebrar la buena relación con Dios. Y por supuesto, las ofrendas por el pecado y por la culpa, que eran para reparar los errores cometidos. Ahora, ¿quién se encargaba de todo esto? Bueno, ahí es donde entra en juego el sacerdocio. Los sacerdotes, que venían de la tribu de Leví, eran los mediadores. Su trabajo era guiar al pueblo en estos rituales, enseñar las leyes y una tarea importantísima, cuidar la santidad del tabernáculo, que era el lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Y llegamos a la que es quizás la frase que resume todo el libro y que nos sirve de transición perfecta. Seréis santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Esta idea nos lleva de la pregunta de cómo acercarse a Dios a la de cómo caminar con Él en el día a día. Con esa frase en mente, entramos a la segunda gran sección del libro. Y aquí el enfoque cambia. Ya no se trata solo de rituales en un lugar sagrado, sino de cómo vivir esa santidad en la vida cotidiana, como una comunidad entera. Y aquí viene lo más interesante, las leyes de Levítico no eran solo religiosas, para nada, se metían en todos los aspectos de la vida. Claro que había leyes ceremoniales, pero también había leyes sociales, sobre la justicia, sobre cómo tratarse unos a otros, y leyes morales, que buscaban ser un reflejo del carácter mismo de Dios. Este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense que una parte enorme de la ley estaba dedicada a la vida social y a la ética, no solo a los rituales. El gran objetivo era crear una sociedad distinta, una comunidad justa donde cada interacción, por pequeña que fuera, estuviera alineada con esos principios de santidad. Pero no todo eran reglas. Había otra manera de integrar la santidad en la vida, y era a través del tiempo. Levítico establece un calendario sagrado, como un ritmo anual que le daba estructura a la vida de la nación, siempre girando en torno a los actos y al carácter de Dios. Este calendario tenía fiestas clave, y no eran simples feriados, eran momentos para recordar, para arrepentirse y para celebrar todos juntos como nación. Desde la Pascua en el primer mes hasta la fiesta de los tabernáculos en el séptimo, cada celebración marcaba el ritmo del año y tenía un propósito muy específico. Pero de todas estas fiestas, el día de la expiación era sin duda el más solemne y el más importante. Era el único día de todo el año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, al corazón del tabernáculo. Su misión, expiar los pecados de la nación entera. Era como un botón de reinicio espiritual para toda la comunidad. Bueno, y después de todo esto, uno podría preguntarse, ¿qué relevancia tiene este manual tan antiguo para nosotros hoy?
Y aquí es donde el legado del Levítico se pone verdaderamente fascinante, sobre todo al ver cómo sus temas y símbolos se reinterpretan en escrituras posteriores. Por ejemplo, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es casi un comentario extendido sobre el Levítico. Esta tabla lo muestra a la perfección. Compara el rol del sumo sacerdote, como Aarón, con la figura de Cristo. Se ve al sacerdote de Levítico como un prototipo, una sombra de lo que vendría después con un sacrificio único y definitivo. Entonces, el punto clave es este. Levítico es mucho más que un libro de reglas. Lo que hizo fue establecer todo un vocabulario de símbolos. El cordero, la sangre que limpia, el sacerdote que sirve de puente, que se vuelve un lenguaje fundamental para entender muchas de las ideas teológicas que se desarrollan después. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si lo sacamos de su contexto religioso específico por un momento, ¿qué nos dice este manual antiguo sobre esa búsqueda tan humana y universal de reconciliación? Sobre ese deseo profundo de encontrar una forma de cerrar la brecha entre nuestra realidad imperfecta y ese ideal de perfección al que aspiramos. Una pregunta que sin duda sigue resonando con fuerza hoy en día.